Hola a todos, en este vídeo voy a hablaros sobre un proceso. Un proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles. ¿Sabéis de lo que hablo? ¿No? ¿Y si os digo que es la capacidad de concentración espontánea o voluntaria de la conciencia en un objeto externo o interno, que la mente percibe porque motiva o interesa? ¿Y ahora? Está claro, ¿verdad? Eso es. En este vídeo voy a hablaros sobre la atención. Aunque ya os haya dado un par de definiciones, comenzaré por describir este fenómeno. La atención es un mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos. Hay ocasiones en que incluso actúa de manera inconsciente. Hablemos ahora sobre los criterios que se utilizan para clasificar la atención. Nos guiaremos por los criterios de clasificación establecidos por la psicóloga Soledad Ballesteros, la cual establece los siguientes: origen y naturaleza de los estímulos, actitud del sujeto, manifestaciones motoras y fisiológicas, interés del sujeto y la modalidad sensorial. Teniendo en cuenta estos criterios, se establecen los siguientes tipos de atención. Bien, comencemos analizando los tipos de atención que se establecen según el origen y la naturaleza de los estímulos. Bien, por una parte tenemos la atención interna, que es la capacidad que tenemos para atender a nuestros propios procesos mentales, es decir, cuando una persona presta atención a sus eventos internos, a lo que ocurre dentro de él. Por ejemplo, cuando prestamos atención a los latidos de nuestro corazón. Por otra parte, está la atención externa, que como su propio nombre indica, se refiere a aquella que es captada por cualquier estímulo externo. Fácil, ¿verdad? En cuanto a la actitud del sujeto, se establecen dos tipos de atención. La atención voluntaria, que ocurre cuando el individuo hace un esfuerzo activo y consciente para dirigir la atención. Es decir, es la capacidad de concentrarse en un estímulo de manera voluntaria, como cuando nos hablan en clase y decidimos prestar atención a lo que se nos está diciendo. Sin embargo, en el caso de la atención involuntaria, la persona no hace un esfuerzo consciente y activo, sino que es el estímulo tanto interno como externo lo que dirige la atención. Por ejemplo, el ruido de un petardo o un dolor de cabeza. Analicemos ahora los tipos de atención según nuestras manifestaciones motoras y fisiológicas. Bien, en este caso tenemos la atención abierta, aquella que va acompañada con respuestas motoras, es decir, como cuando alguien nos habla y estamos de frente atendiendo tanto a su lenguaje verbal como no verbal. Y por otro lado está la atención encubierta, que no tiene una respuesta perceptible. Os pongo un ejemplo para que lo veáis con mayor claridad, ¿de acuerdo? Un caso de atención encubierta sería intentar escuchar una conversación sin que lo noten. Claro, ¿verdad? Bien, en cuanto al interés del sujeto, se establecen dos tipos de atención. La atención selectiva, que se da cuando el individuo focaliza su interés hacia un solo estímulo, aunque en el ambiente haya varios, como por ejemplo cuando hablamos con una sola persona al estar en una fiesta. Sin embargo, por otro lado tenemos la atención dividida, que es la capacidad de atender y procesar simultáneamente a dos o más demandas o estímulos. Suele conocerse también como multitarea o multitasking, como por ejemplo cuando estamos estudiando para un examen mientras escuchamos música e intentamos responder a algún email. Estoy segura de que os suena, ¿verdad? Por último, siguiendo el criterio de modalidad sensorial, tenemos una vez más dos tipos de atención. La atención visual, que tiene que ver con el espacio, y la atención auditiva temporal, que tiene que ver con el tiempo que dura el estímulo, como por ejemplo cuando vemos una película o escuchamos la radio. Bien, una vez aprendida la teoría, es hora de pasar a la práctica. Ahora es vuestro turno de que me demostréis lo que habéis aprendido, pero tranquilos, que os ayudaré un poquito si os veo perdidos. La práctica consiste en lo siguiente.
Os enseñaré 6 escenas en las que se muestran diferentes tipos de atención: atención interna o externa, dividida, focalizada, etc. Y al final de cada una os mostraré la solución. ¿Preparados?